Durante años, Lily Estefan fue vista como una de las figuras más sólidas, elegantes y queridas de la televisión hispana. Su presencia en pantalla, siempre sonriente, segura y llena de energía, transmitía estabilidad, éxito y una vida que desde fuera parecía equilibrada en todos los sentidos. Pero como ocurre con muchas historias que se desarrollan bajo los reflectores, lo que se ve no siempre refleja la totalidad de la realidad. La trayectoria profesional de Lily Estefan es innegable. Su papel en programas emblemáticos, su conexión con el público y su capacidad para mantenerse relevante durante décadas la posicionaron como un referente dentro del entretenimiento latino. No era solo una presentadora, era una figura familiar, alguien que acompañaba a millones de espectadores día tras día. Y precisamente por eso, su vida personal también generaba interés. Una familia aparentemente estable, una relación duradera, una imagen que durante mucho tiempo se percibió como ejemplo. Sin embargo, detrás de esa estabilidad aparente, existían dinámicas que no eran visibles. Dinámicas que, con el paso del tiempo, comenzaron a generar tensiones, dudas y finalmente una transformación inevitable. El divorcio de Lily Estefan no fue un evento aislado. Fue el resultado de un proceso largo, complejo, en muchos momentos silencioso. Pero antes de llegar a ese punto, es importante entender el contexto. Durante años, Lily mantuvo una vida pública activa, mientras su vida privada se desarrollaba en un espacio mucho más reservado. Esta dualidad no es extraña en figuras públicas. De hecho, es una forma común de proteger ciertos aspectos personales. Sin embargo, mantener ese equilibrio no siempre es fácil. La presión mediática, las expectativas del público y la necesidad de cumplir con una imagen pueden generar una carga significativa. Y cuando esa carga se combina con situaciones personales complejas, el resultado suele ser un desgaste progresivo. En el caso de Lily Estefan, ese desgaste no fue inmediato. Fue acumulativo. Pequeños momentos, decisiones difíciles, situaciones que en su momento quizás parecían manejables, pero que con el tiempo comenzaron a formar un patrón que no siempre se podía ver desde fuera, porque la imagen pública seguía siendo fuerte, seguía siendo coherente, seguía siendo positiva, y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan significativa, porque muestra la diferencia entre lo que se proyecta y lo que se vive. Durante este periodo, Lily continuó con su carrera, cumpliendo con sus compromisos, manteniendo su presencia en los medios. Pero quienes la observaban con atención podían notar ciertos cambios. No eran cambios evidentes, no eran declaraciones directas, eran matices, momentos de introspección, expresiones más contenidas, una energía que, aunque profesional, parecía reflejar algo más profundo. Este tipo de señales, aunque sutiles, suelen ser indicativas de procesos internos, procesos que no siempre se verbalizan, procesos que requieren tiempo y, sobre todo, espacio. A medida que los años avanzaban, la narrativa pública seguía siendo estable. No había escándalos visibles, no había declaraciones que indicaran una crisis. Pero eso no significa que no existiera una transformación, porque no todas las crisis son públicas. Algunas se viven en silencio, en privado, en la intimidad de una vida que no se comparte completamente. Busca contextualizar, mostrar que detrás de una historia que hoy genera impacto, hubo un camino previo. Un camino que no siempre fue visible, pero que fue real. Un camino donde las decisiones no fueron fáciles, donde las emociones no siempre fueron claras, donde el tiempo jugó un papel fundamental. Porque hay situaciones que no se resuelven de inmediato, que requieren madurez, que requieren comprensión, que requieren, en muchos casos, aceptar que algo ha cambiado y que ese cambio no se puede ignorar. En el caso de Lily Estefan, ese momento llegó, pero no de forma abrupta. Llegó después de años de proceso, de reflexión, de evaluación. Y ese contexto es esencial para entender lo que ocurrió después. Este primer capítulo nos muestra la base, el punto de partida, la diferencia entre la imagen y la realidad. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a entender que incluso las historias que parecen estables
pueden estar atravesando procesos complejos. Y, sobre todo, nos prepara para lo que viene. Porque lo que hoy se percibe como una revelación, como una verdad que finalmente sale a la luz, no surgió de la nada. Fue el resultado de años, de decisiones, de momentos que, aunque no se compartieron en su momento, formaron parte de una historia mucho más amplia. Una historia que apenas comenzamos a entender. Y que, en los siguientes capítulos, revelará no solo lo que ocurrió, cómo se vivió. Porque a veces lo más impactante no es el final, sino todo lo que sucede antes de llegar a él. Después de entender el contexto inicial, la imagen pública y la aparente estabilidad, es necesario adentrarse en el periodo más complejo de la historia de Lili Stefan. Los años en los que todo continuaba hacia afuera, pero algo cambiaba profundamente hacia adentro. No trata de un escándalo inmediato, trata de un proceso largo, silencioso, acumulativo. Durante aproximadamente 8 años, según diversas interpretaciones mediáticas y percepciones públicas, la relación comenzó a transformarse. No de manera abrupta, sino progresiva. Y como ocurre en muchas historias similares, los cambios no siempre son evidentes desde el exterior, pero están ahí, en los detalles, en los silencios, en lo que no se dice. Uno de los elementos más significativos de este periodo fue precisamente el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio cargado de significado. Porque cuando alguien elige no hablar, no siempre es por falta de palabras, sino por la necesidad de procesar. Y procesar lleva tiempo. En el caso de Lili, ese tiempo coincidía con una vida profesional intensa. Seguía trabajando, apareciendo en televisión, manteniendo su imagen pública con la misma energía y profesionalismo de siempre. Y eso añade una capa adicional de complejidad. Porque no solo estaba viviendo un proceso personal, lo estaba haciendo mientras cumplía con una exposición constante, mientras sostenía una imagen, mientras respondía a expectativas. Y eso no es sencillo. A lo largo de estos años, comenzaron a aparecer pequeñas señales. No eran declaraciones explícitas, ni situaciones públicas evidentes. Eran matices, cambios en el tono, momentos de introspección. Comentarios que, aunque generales, parecían tener un trasfondo personal. Este tipo de señales suelen pasar desapercibidas para muchos, pero no para todos. Hay una parte del público que observa más allá de lo evidente, que percibe los cambios sutiles, que conecta con la energía más que con las palabras. Y en ese sentido, comenzó a surgir una percepción. Algo no estaba del todo bien. Sin embargo, esa percepción no se tradujo inmediatamente en información concreta. Porque, como ya se mencionó, Lili Stefan mantuvo una postura reservada. No alimentó rumores, no respondió a especulaciones, no expuso su vida personal. Y esa decisión fue clave, porque le permitió atravesar este proceso sin amplificar el conflicto, sin convertirlo en espectáculo. Pero también tuvo un efecto secundario. El vacío informativo generó interpretaciones. Algunos medios comenzaron a especular. Algunos comentarios en redes sociales intentaban conectar puntos. Pero sin información confirmada, todo quedaba en el terreno de la percepción. Y eso es importante, porque marca la diferencia entre lo que se sabe y lo que se interpreta. Durante este periodo, el desgaste emocional fue un factor central. No necesariamente visible, pero sí presente. Mantener una vida pública activa mientras se atraviesa un proceso personal complejo implica una carga significativa. No se trata solo de lo que ocurre, se trata de cómo se sostiene. Y sostener durante años una situación que requiere decisiones, reflexión y adaptación no es algo menor. Es un esfuerzo constante. Uno de los aspectos más relevantes de esta etapa fue la forma en que Lili comenzó a redefinir su relación con su entorno. Las prioridades empezaron a cambiar. Lo que antes parecía inamovible comenzó a cuestionarse, no de manera impulsiva, sino consciente. Este tipo de cuestionamiento no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de una acumulación de experiencias, de momentos que llevan a una conclusión. Algo necesita cambiar. Pero reconocer eso es solo el primer paso. El siguiente es decidir cómo. Y ahí es donde el proceso se vuelve aún más complejo. Porque no se trata solo de una decisión personal,
Se trata de una vida compartida, de vínculos, de historia, de todo lo que se construyó. Y eso no se rompe fácilmente. Por eso este periodo se extiende, se alarga, se convierte en una etapa donde se evalúa, se reflexiona, se intenta comprender. No hay prisa, pero tampoco hay claridad inmediata. En paralelo, la vida continúa. El trabajo sigue. Las responsabilidades no desaparecen. Y eso obliga a encontrar un equilibrio. Un equilibrio que, en muchos momentos, es frágil, pero necesario. A medida que el tiempo avanzaba, ese equilibrio comenzaba a inclinarse. Las decisiones que antes se postergaban empezaban a tomar forma. La idea de un cambio definitivo dejaba de ser una posibilidad lejana y se convertía en una opción real. Pero aún no era el momento. Aún faltaba algo. Claridad, convicción, el momento adecuado, el espacio donde todo ocurre sin que se vea, donde las decisiones se gestan, donde las emociones se procesan, donde la historia se redefine. No hay titulares, no hay declaraciones, pero hay algo más importante: transformación. Una transformación que no necesita ruido para ser significativa. Una transformación que prepara el terreno para lo que vendrá después. Porque cuando finalmente se toma una decisión, cuando finalmente se rompe el silencio, lo que se ve es solo la parte final. Pero detrás de ese momento hay años, años de proceso, de dudas, de aprendizaje. Que lo que hoy se percibe como una revelación no es un evento aislado, es el resultado de un camino que, aunque no fue visible, fue real, y que llevó paso a paso al momento en el que todo cambió. Un momento que exploraremos en el siguiente capítulo, donde lo que durante años permaneció en silencio, finalmente encuentra su forma de ser expresado. Después de años de proceso interno, de silencios sostenidos y de una transformación que se desarrolló lejos del foco mediático, llegó finalmente el momento que marcó un antes y un después en la vida de Lily Stephan. No fue un estallido, no fue un escándalo repentino, fue una decisión. Y como toda decisión importante, no surgió de la noche a la mañana. Surgió de un proceso, de una acumulación de experiencias, de una claridad que con el tiempo se volvió inevitable. El anuncio del divorcio no solo sorprendió por su impacto mediático, sino por el contraste con la imagen que durante años se había mantenido. Para muchos, fue un giro inesperado. Para otros, una confirmación de lo que ya se intuía. Pero más allá de la percepción externa, lo importante es entender lo que representó ese momento. No fue solo el final de una relación, fue el inicio de una nueva etapa. Una etapa que implicaba enfrentar públicamente lo que durante años se había vivido en privado. Y eso cambia completamente el contexto. Porque no es lo mismo atravesar una situación difícil en silencio que hacerlo bajo la mirada de millones de personas. La manera en que Lily Stephan comunicó esta decisión fue clave. No hubo dramatización excesiva. No hubo exposición innecesaria. Hubo claridad. Hubo control. Hubo una intención evidente de manejar la situación con dignidad. Y eso no pasó desapercibido. En su primera intervención pública tras el anuncio, se percibía algo distinto. No era solo una presentadora compartiendo una noticia personal. Era una mujer que había atravesado un proceso profundo y que ahora hablaba desde la comprensión, desde la aceptación, desde la serenidad. Sus palabras no buscaban señalar ni generar conflicto, buscaban cerrar una etapa y abrir otra. Este enfoque marcó la diferencia, porque en un entorno donde muchas historias personales se convierten en espectáculo, elegir la sobriedad es una forma de posicionamiento. Es decir, esta es mi historia y la voy a contar a mi manera. Durante este momento, también comenzaron a emerger algunos elementos que permitieron entender mejor lo que había ocurrido en los años previos, no como detalles explícitos, sino como contexto. Se habló de procesos largos, de decisiones difíciles, de momentos que no fueron sencillos, y aunque no se entró en detalles específicos, la narrativa era clara. Esto no fue repentino, fue el resultado de un camino. Este punto es fundamental, porque rompe con la idea de que todo ocurrió de forma abrupta, y coloca la historia en un lugar más real, más humano, más comprensible. A partir de este momento, la percepción pública comenzó a cambiar.
Lily Stephan dejó de ser vista únicamente como la figura fuerte e inquebrantable, para convertirse en alguien con quien el público podía identificarse de una manera más profunda. Alguien que había vivido una situación compleja, que había tomado decisiones difíciles y que ahora estaba dispuesta a seguir adelante. Esa identificación generó una ola de apoyo, mensajes de empatía, de respeto, de reconocimiento, porque hay algo en las historias reales que conecta, algo que va más allá de la fama. Y en este caso, esa conexión fue evidente. Sin embargo, no todas las reacciones fueron iguales. Como ocurre en cualquier prohistoria mediática, también hubo interpretaciones, opiniones diversas, intentos de analizar cada palabra, cada gesto. Pero incluso en ese contexto, hubo un elemento que se mantuvo constante: la forma en que ella decidió manejar la situación, con equilibrio, con control, con una clara intención de no convertir su experiencia en un espectáculo. Se centra en el significado del momento, en lo que implica tomar una decisión así, en lo que representa romper el silencio después de años. Porque no se trata solo de lo que se dice, se trata de cuándo se dice y de por qué. Y en este caso, el por qué es claro. Porque llegó el momento, porque el proceso había concluido, porque ya no había necesidad de seguir esperando. Y esa claridad es lo que le da fuerza a la historia. A partir de este punto, todo cambia. La narrativa, la percepción, la forma en que se entiende lo ocurrido. Ya no se trata de especulación, se trata de una realidad asumida. Y eso permite avanzar. El momento en el que lo invisible se vuelve visible, no de forma abrupta, sino consciente. Y prepara el terreno para lo que viene después. Porque después de una decisión así, después de un cambio tan significativo, lo importante no es solo lo que se deja atrás, es lo que se construye a partir de ahí. Y eso es lo que exploraremos en el último capítulo, donde la historia deja de centrarse en la ruptura y comienza a enfocarse en la reconstrucción, en la nueva etapa, en la forma en que una vida se redefine después de haber atravesado uno de sus momentos más complejos. Porque al final no se trata solo de lo que terminó, se trata de lo que comienza, después del momento decisivo, después de la declaración pública y de la comprensión de lo vivido. La historia de Lily Stephan entra en su etapa más transformadora: la reconstrucción. Porque tomar una decisión es solo el inicio. Lo que viene después es el verdadero desafío. Reconstruir no significa simplemente seguir adelante. Significa reorganizar la vida, redefinir prioridades, reaprender a habitar un espacio que ya no es el mismo, y hacerlo desde una nueva perspectiva. En esta etapa, Lily no solo enfrenta el cambio externo, la nueva dinámica personal, sino también un proceso interno mucho más profundo. Un proceso que implica integrar todo lo vivido, darle sentido y convertirlo en aprendizaje. Y eso no ocurre de inmediato. Es un camino que se recorre paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Uno de los aspectos más visibles de esta nueva etapa es la manera en que se presenta ante el público. Hay una diferencia clara, no en su profesionalismo, que sigue intacto, sino en la energía que transmite, más serena, más consciente, más conectada con su propia historia. Este cambio no es superficial, es el reflejo de un proceso interno, de alguien que ha atravesado una etapa compleja y que ha logrado encontrar un punto de equilibrio. Y ese equilibrio se convierte en una nueva forma de fortaleza. Ya no es la fortaleza de sostener todo en silencio. Es la fortaleza de haber pasado por el proceso, de haber tomado decisiones, de haber aceptado las consecuencias y de seguir adelante. En esta fase, también cambia la relación con el pasado. Lo que antes podía generar dudas o cuestionamientos, ahora se observa desde otro lugar, no desde el conflicto, sino desde la comprensión. Porque cuando se atraviesa un proceso completo, el pasado deja de ser una carga y se convierte en una referencia, en una parte de la historia que, aunque no se puede cambiar, sí se puede entender. Y ese entendimiento es clave, porque permite avanzar sin resentimiento, sin necesidad de justificar, sin la presión de explicar cada detalle, la capacidad de elegir cómo vivir después de una experiencia difícil.
porque no todas las personas enfrentan el cambio de la misma manera. Algunas se quedan en el pasado, otras avanzan sin procesar, y algunas, como en este caso. Deciden integrar, aprender, transformar. Lily Stefan parece haber elegido este último camino. Uno que no es fácil, pero que es profundo. Uno que no busca aprobación externa, sino coherencia interna. Y esa coherencia se refleja en cada aspecto de su vida actual. En su trabajo, en su forma de comunicarse, en la manera en que ocupa su espacio. Sin dramatismo, sin exceso, pero con claridad. Otro elemento clave de esta etapa es la redefinición del concepto de estabilidad. Lo que antes se entendía como estabilidad, una vida estructurada, una imagen constante, ha cambiado. Ahora, la estabilidad parece estar más ligada al bienestar emocional, a la autenticidad, a la capacidad de estar en paz con uno mismo. Y eso es un cambio significativo, porque implica dejar atrás ciertas expectativas, ciertas ideas preconcebidas, y construir algo nuevo, algo más alineado con la realidad actual. Este proceso también impacta la forma en que el público percibe su historia. Ya no se trata solo del divorcio, ni de los años previos, ni de las especulaciones. Se trata de la evolución, de la capacidad de adaptarse, de la forma en que una persona puede transformar una situación compleja en una oportunidad de crecimiento. Y eso genera respeto, porque no es común, porque requiere valentía, porque implica enfrentarse a uno mismo. En este punto, la historia deja de centrarse en lo ocurrido y comienza a enfocarse en lo que se construye a partir de ahí. En la nueva etapa, en las nuevas decisiones, en la forma en que la vida continúa. Porque la vida no se detiene, cambia, se transforma. Y en esa transformación, hay espacio para nuevas experiencias, para nuevas formas de entender lo que significa vivir. La abre, la lleva a un lugar donde ya no importa tanto lo que pasó, sino cómo se vive el presente. Donde el pasado deja de ser el centro y se convierte en una parte del camino, y donde el futuro no se define por lo que se perdió, sino por lo que se puede construir. Lily Stefan, en este momento, no necesita explicar más. Su historia ya ha sido compartida en la medida que ella decidió, y lo que queda ahora es vivir con autenticidad, con claridad, con una nueva forma de fortaleza. Una fortaleza que no se basa en aparentar, sino en ser. Y eso, más allá de cualquier titular, es lo que realmente define esta etapa. Una etapa donde la verdad ya no está oculta, sino integrada. Y desde ahí todo cambia. Porque cuando una historia se acepta por completo, deja de pesar. Y comienza, finalmente, a liberar. La historia de Lily Stefan no es simplemente la de un divorcio mediático, ni la de una figura pública atravesando un momento difícil. Es sobre todo la historia de un proceso profundo, silencioso y transformador, que pocas veces se muestra en toda su complejidad. Hemos recorrido un camino que no comienza con la ruptura, sino mucho antes. Hemos visto cómo una vida que parecía estable desde el exterior escondía dinámicas más complejas, cómo el silencio no era ausencia de verdad, sino una forma de protegerla, y cómo el tiempo fue clave para entender, procesar y finalmente actuar. Porque lo más importante de esta historia no es el momento en que todo salió a la luz, es todo lo que ocurrió antes. Los años de reflexión, las decisiones difíciles, los momentos en los que, lejos de las cámaras, se construyó la claridad necesaria para dar el siguiente paso. Y ese paso no fue impulsivo, fue consciente, fue meditado, fue, en muchos sentidos, inevitable, pero también fue valiente. Porque tomar una decisión que cambia el rumbo de la vida nunca es sencillo, y hacerlo bajo la mirada del público añade una dimensión adicional. Sin embargo, Lily Stefan eligió hacerlo a su manera, sin dramatizar, sin exponer más de lo necesario, sin convertir su historia en un espectáculo. Y esa elección es, quizás, una de las lecciones más importantes que deja este relato. Nos recuerda que no todo necesita ser contado en detalle para ser comprendido. Que la dignidad no está en ocultar la verdad, sino en saber cómo compartirla, y que el silencio, cuando es elegido, puede ser una herramienta de protección y no una señal de debilidad. También nos invita a reflexionar sobre algo más amplio.
la diferencia entre la imagen y la realidad. Vivimos en una época donde las apariencias tienen un peso enorme, donde lo que se proyecta muchas veces se confunde con lo que se vive. Pero historias como esta nos recuerdan que detrás de cada imagen hay una vida real, con matices, con procesos, con momentos que no siempre son visibles. Y eso es profundamente humano, porque todos, en algún momento, enfrentamos situaciones que requieren decisiones difíciles. Todos atravesamos etapas de cambio, de duda, de reconstrucción. Y aunque no todos lo hacemos bajo el escrutinio público, el proceso interno es, en esencia, similar. Por eso esta historia conecta, no por el impacto del titular, sino por la verdad que contiene. Una verdad que no es perfecta, pero es real. Una verdad que no busca impresionar, sino comprender. Y en esa comprensión hay algo liberador. Porque cuando una historia se acepta, cuando deja de ser una carga y se convierte en parte del camino, cambia la forma en que se vive. Y eso es lo que vemos en esta etapa final. No una historia que termina, sino una historia que se transforma. Una vida que continúa, pero desde un lugar distinto, más consciente, más auténtico, más alineado con lo que realmente importa. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si en algún momento sentiste que conectabas con lo que has leído, entonces este espacio también es para ti. Porque aquí no solo contamos historias, las exploramos, las entendemos, las analizamos desde una perspectiva que va más allá de lo evidente. En este canal, nuestro objetivo no es simplemente informar, es ofrecer contexto, profundidad, humanidad. Queremos que cada historia que compartimos te deje algo, una idea, una emoción, una reflexión que permanezca más allá del momento, porque creemos que el contenido puede ser más que entretenimiento, puede ser una herramienta para comprender mejor la vida y para conectar con ella de una forma más consciente. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental. Cada suscripción nos permite seguir creando, seguir investigando y seguir compartiendo historias que realmente importan. Pero más allá de eso, al suscribirte te conviertes en parte de una comunidad que valora la autenticidad, que respeta los procesos, que entiende que detrás de cada historia hay una persona. También te invitamos a dejar tu comentario. Queremos saber qué piensas, qué parte de la historia te impactó más, qué otras historias te gustaría que exploremos. Este espacio no es solo para solo para leer, es para compartir, para reflexionar juntos, para construir una conversación que vaya más allá de lo superficial. Y si crees que esta historia puede ayudar a alguien más, compártela. Porque nunca sabemos quién puede necesitar escuchar algo así. ¿Quién puede estar atravesando un momento similar? ¿Quién puede encontrar en estas palabras una forma de entender su propia experiencia? Porque al final, las historias tienen poder. El poder de conectar, de acompañar, de transformar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en historias que van más allá de los titulares. Y recuerda, las historias más importantes no siempre son las más ruidosas, son las más verdaderas. Nos vemos en el próximo contenido.